Buenas noches, profesor. El día de hoy nos toca exponer acerca de los EPPs de bioseguridad. Nuestro grupo está conformado por Anchiluri Jorge, Castro Arturo, Flores Marco, Valencia Valeria y Ortega Gisela Quince. Temas a investigar: EPPs de bioseguridad. Hablaremos acerca de los productos, características, máquinas, diagrama de procesos de operaciones TOP. Los equipos de protección personal de bioseguridad son dispositivos especialmente proyectados, fabricados y diseñados para proteger la seguridad del empleador en el área de trabajo. Pues de esta manera se evita posibles riesgos de accidentes o enfermedades. Actualmente, el COVID-19 es una enfermedad contagiosa causada por el coronavirus, una infección respiratoria similar al resfriado común y a la gripe. Esta enfermedad inició en la ciudad de Wuhan, China, en el mes de diciembre del año 2019. La presente investigación se refiere al desarrollo de los EPPs en Perú, equipos diseñados para las diferentes partes del cuerpo, cumpliendo con el objetivo de reducir el contagio del COVID-19 en el personal de salud. Objetivos generales y específicos. Bueno, los objetivos que tenemos es conocer los procedimientos necesarios, analizar, ampliar la gama de equipos de protección de bioseguridad en todo el Perú, y también definir bien lo que es la fabricación de los EPPs. Objetivos generales: ampliar la variedad de equipos de protección seguros, EPPs de bioseguridad que sean utilizadas en nuestro país y que cumpla con la satisfacción de necesidad al personal de salud. Objetivos específicos: identificar los materiales a utilizar, identificar máquinas a emplear y también diseñar el DOP. A continuación le doy el paso a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Arturo Castro y el día de hoy me ha tocado presentar todo lo que es la descripción, características de las mascarillas y protector facial y su respectivo diagrama de operaciones con la maquinaria a usar. Correcto. Para comenzar vamos a empezar a describir un poco de las características de la mascarilla que queremos producir. Como ustedes pueden visualizar, en la parte externa tenemos un color que es generalmente azul, que es la capa de la mascarilla, la cual es impermeable, ¿okay? Y la capa intermedia, la cual es el filtro antibacteriano, y la capa interna que sirve para absorber la humedad que uno provoca al momento de ponérsela para cubrir la boca. ¿Okay? Este equipo de protección sirve para cubrir la nariz, la boca y el mentón. ¿Okay? No sella completamente el ingreso de las partículas, eso hay que tenerlo muy en claro. Como ustedes mismos se han dado cuenta, al ponerse una mascarilla no está sellada al vacío, obviamente, deja salir y ingresar partículas. Sin embargo, el objetivo principal de estas mascarillas no es ese, sino es impedir la transmisión de virus y bacterias mediante gotas respiratorias, las cuales son mucho más grandes, ¿no? Tenemos luego el protector facial. De sus características son que es o de policarbonato o polipropileno, ¿ok? Tiene un tamaño de 36 a 39 centímetros de ancho y de 20 a 22 de largo. Es obviamente un color transparente para ayudar a la visibilidad. Un espesor de 0.3 milímetros, la correa es regulable obviamente, y la pantalla o el visor debe ser transparente y ligero, ¿no? Para su uso fácil. Esto es un poco de las maquinarias que vamos a usar para poder fabricar nuestros equipos. Para las mascarillas estamos usando una máquina troqueladora de tela. Hay que tener en cuenta que su uso obviamente tiene que ser para tela, tiene que ser manija manual para corte, formato rectangular obviamente por el modelo de nuestra mascarilla quirúrgica, y tiene que tener un ajuste de presión. Luego de esto no se utiliza otra maquinaria para las mascarillas más que la cocedora, pero la cocedora ya la va a mencionar mi compañero también para otro proceso posteriormente a este.
¿no? Luego de ello se aplica solamente el uso de tijeras y, bueno, el embolsamiento, ¿no? Posteriormente, para el protector facial sí tenemos dos máquinas principales, que una es la impresora 3D. Tiene que tener en cuenta que tiene que ser a base de resina, obviamente, y esta impresora va a ser la que va a darnos todas las caretas de polipropileno o polietileno, ¿no? Y luego la lámpara UV para curado, ¿sí? Pues procedemos a indicarles el diagrama de operaciones de procesos. Este es el diagrama de operaciones de las mascarillas quirúrgicas. Como podemos ver, inicia el proceso, dos procesos paralelos, uno que es el del cordón elástico y el otro es de la tela o el tejido en fardos. Ok, el cordón elástico pasa por un corte manual con tijera, 2 tiras de 15 centímetros. Y la tela no tejida obviamente pasa por una operación de acomodar, inspeccionar qué tal era el estado de la tela, y se procede a realizar el corte mediante el troquelador ya mencionado. Y obviamente con las 3 capas, ¿no? Luego de realizar eso se realizan los dobleces a las capas y se cose la tela para unir las 3 capas. Posteriormente, acá es donde ingresan las tiras ya cortadas, se cosen las tiras elásticas a las mascarillas y posteriormente se empaqueta para poder ser despachadas al personal, ¿no? El DOP del protector facial inicia igual con 2 operaciones paralelas. La primera es con la impresora 3D. Se alimenta esta impresora con pellets de policarbonato, ¿ok? Y se configura para la impresión de caretas según las medidas indicadas. Luego se realiza el perforamiento de la careta para el ingreso de la correa y de manera paralela se hace una inspección a la correa ya comprada, obviamente, y a la visera, ¿no? Ahí es donde ingresa para instalar la visera con la correa. Posterior a esta operación se hace la unión de ambos y se coloca en la cámara de curado para que pueda terminar de secar el policarbonato recién impreso, y posteriormente, de terminar esos 5 minutos, se procede a empaquetar. Hay que tener en cuenta que en la cámara de UV no solamente es curado para el secado del policarbonato, sino también es para quemar cualquier tipo de bacterias. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Jorge Anchulón, y en esta oportunidad voy a compartir respecto a lo que es cubrecabello y cubrezapato desechable. En primer lugar, respecto a cubrecabello desechable, según la normativa técnica del MINSA, las características que debe tener cubrecabello debe ser de material de tela no tejida, de polipropileno o celulosa, resistencia a líquidos, resistente al uso, no debe desprender pelusa, un elástico de la circunferencia, un gramaje de 20 o 30 gramos, metro cuadrado, que puede en realidad variar, con tal que la tela cumpla con su función. Es adaptable a todo cráneo y una dimensión de 50 centímetros de diámetro aproximadamente. Respecto al cubrezapato, las características del cubrezapato es la tela no tejida, celulosa, polipropileno. De igual manera, es hidrófoba, aséptica. El gramaje de la tela sí tiene que ser más grueso en este caso respecto a la función que cumple. La unión debe ser por costuras de confección de 2 piezas iguales, la costura debe ser overlock, un elástico en el borde o tiras de ajuste. El alto debe ser de 29 centímetros por 38 centímetros de largo. Las tiras deben tener aproximadamente 38 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Respecto al material principal que viene a ser la tela no tejida de polipropileno SMS, la descripción SMS vendría a ser porque combina el método Spunbet y Metlo. ¿A qué se refiere esto? En resumen, sería que el método Spunbet es un método de fundido, enfriado y estirado, y el método Metlo es un método por el cual se cruza aire caliente por la tela y se permite una consolidación de ella. Respecto a las propiedades de la tela, es que es resistente, tiene resistencia mecánica, baja flammabilidad, repele líquidos, no desprende pelusa. En su formación se usa tensoactivos que lo vuelven una tela hidrófoba. Es un material plano y flexible. El otro material utilizado sería el elástico hecho de poliéster blanco. Acá podemos ver una diferencia entre una tela no tejida y una tela tejida. Respecto a la maquinaria necesaria, sería una máquina reballadora que permite la costura overlock. Más o menos estas son sus características. Otra maquinaria sería necesaria la maquinaria de coser ultrasonido para la generación de gorros.
Aparte también una cortadora de tela industrial, bien, que permite un sistema de movilidad fácil. En caso el presupuesto lo permita, una mayor opción para una mejor velocidad sería una maquinaria de gorra desechable que hace todo el proceso de forma automática, solamente recibe la materia prima y de frente genera el producto y tiene una velocidad mayor de trabajo. En el caso del cubre zapato también, solamente que acá se tenía que adicionar un remalle adicional porque estas maquinarias trabajan por costura de ultrasonido. Respecto a los procesos que cumpliría, este es un diagrama de procesos de forma, dependiendo qué maquinaria se use, pero en realidad el proceso que se pasa es similar. Lo voy a describir mientras que doy una explicación gráfica. En primer lugar, se debería colocar los cordones en 2 tiras donde puedan rodar con facilidad. Respecto a la tela no tejida, se debería acomodar e inspeccionar también. Luego, en la segunda operación sería cuando se unen los dos, se genera un doblez en los bordes y se coloca el cordón para poder coser, que sería el siguiente paso. El siguiente paso sería conseguir un tipo de doblez de esta forma, de forma sinusoidal. Luego sería coser en las dimensiones dadas y cortar. Y lo que se conseguiría es algo así. En este caso he intentado simular cómo saldría y se generaría un gorro. Respecto a lo que es el cubrezapato desechable, se hace la misma técnica, solamente que no se haría este movimiento, sino que luego de las costuras al borde se doblaría, se cortaría y como esto está tenso, el elástico al recuperar su forma generaría una presión. Muchas gracias. Se van a mencionar algunas características del mameluco descartable, como que es hecho de fibras de polietileno de alta densidad o de polipropileno. Es de uso general, contiene las tallas M, L y XL. El mameluco es descartable con capucha, es transpirable y permeable, es cosida con una cremallera, mantiene los puños, los tobillos y la cintura elastizada. Es ergonómico, lo que quiere decir que es adaptable al cuerpo. Bien, características del mandil descartable. Es de tela no tejida de polipropileno. No debe presentar materia extraña, no desprende pelusas, es descartable y no reutilizable, es de una sola pieza y es de apariencia uniforme. Máquinas de coser con costura recta y en zigzag son las máquinas con las que se realiza estos objetos. Bien, de esto se ha hablado ya, mis compañeros han hablado o van a hablar, así que en estos momentos les voy a mencionar el tipo de puntada que se puede dar. Así es el pespunte, el zigzag y las remalladoras. El pespunte es también conocido como punta recta, realizada por la mayoría de máquinas de coser caseras e industriales. Sí, utilizan 2 cabos, uno de los cuales pasa a través de la aguja y el otro se origina en una bobina o lanzadera. La puntada plana puede ser realizada en cualquier parte del material. No necesariamente tiene que estar cerca al borde. Zigzag es una variante geométrica de la puntada recta. Para crear zigzag, una leva unida a la barra de aguja crea el movimiento de vaivén. Esta puntada se usa para prevenir el deshilachado de la tela al coser materiales elásticos y para hilvanar. Remalladoras se usan comúnmente para coser tejidos de punto o elásticos. Bien, asimismo vamos a ver lo que es el DOP del mameluco y el mandil descartable. El mameluco, primero, vamos a ver el proceso de confección. Lo primero que se va a hacer es alistar los moldes, se va a alistar la tela, se van a trazar dichos moldes sobre la tela y se va a hacer la verificación de medidas. Luego se va a pasar a cortar las partes. Asimismo, se va a realizar las mangas en un piquete de 5... se va a realizar lo que es un piquete, se va a alistar los materiales, se va a realizar la unión de la parte de atrás y la parte delantera y se va a pasar a remallar. El pantalón. Se alistan los materiales, se une el tiro del pantalón, remallándolo y se le da una puntada de seguridad. Hombros. Alistamos los materiales, unimos la parte posterior y delantera, se realiza un pespunte y se realiza la verificación de medidas. Capucha. Alistar materiales, unir la parte posterior y delantera y verificación de medidas. Confección de chaqueta y pantalón. Alistar materiales, colocar parte posterior del pantalón y chaqueta. Se realiza un piquete en la chaqueta con el tiro del pantalón.
Se hace la verificación de medidas, se une la chaqueta y pantalón, nuevamente vamos a verificar las medidas y luego vamos a pasar a colocar el elástico en la cintura. Elástico de pantalón y mangas. Bien, para esto se debe igualar las mangas, hacer verificación de medidas, hacer el remallaje, luego el dobladillo. Confección de chaqueta, pantalón, capucha y mangas. Se realiza lo que es alistar materiales, se cierran los costados, lo que quiere decir que se va a pasar a hacer una costura desde la punta de la capucha hasta la punta del tobillo. Se va a pasar por todos los costados una nueva costura. Se va a hacer el remallaje, una punta de seguridad de igual manera, verificación de medidas y se va a pasar a hacer la limpieza de la máquina. Para ello, luego en el pecho se le va a implementar lo que es el cierre. Bien, para el cierre se va a igualar los bordes, se va a hacer verificación de medidas, lo que quiere decir que el borde del cierre con el borde de la tela tiene que estar igual. Se va a marcar la costura de cuello y marcar la costura de cintura. Esto para que tengamos el punto de inicio y el punto de fin. Se va a pasar a hacer la unión al pecho y se va a realizar un pespunte, obteniendo así el producto final. Bien, se verifica que en la operación se mantienen 36 operaciones combinadas 3, inspecciones 5, dándonos un tiempo total de 121 minutos y medio. Luego de ello vamos a ver lo que es el DOP para un mandil descartable. Se realiza el proceso de confección, alistando los moldes, alistando la tela, se traza la tela, se hace verificación de medidas y luego se realiza lo que es el corte de las partes. Mangas. Para las mangas se realiza un piquete, se alistan los materiales, se unen y luego se va a pasar a hacer el remallaje. Hombros. Se tienen que alistar los materiales, se tiene que unir la parte posterior y delantera, se realiza un pespunte, verificación de medidas, confección de chaqueta. Se alistan los materiales, se coloca la parte posterior de chaqueta, piquete de chaqueta, se verifica medidas, se va a pasar a hacer la unión y verificación de medidas. Se va a pasar a colocar el elástico. Elástico en las mangas, esto es en los puños. Igualar las mangas, verificar medidas, remallar, hacer dobladillo, confección de chaquetas y mangas, alistar materiales, cerrar costados, remallar, puntada de seguridad, verificación de medidas y finalmente limpiar la máquina, obteniendo el producto final. Buen día, profesor, buenos días, compañeros. Primero les hablaré acerca de los equipos y maquinarias que fueron necesarios para el desarrollo de los guantes de látex. Primero se emplea un molde, que está hecho a base de cerámico, un material compuesto por arcilla, sílice y feldespato. Se emplea para la fabricación de guantes de goma, guantes quirúrgicos, guantes de exámenes, guantes domésticos y guantes industriales. Tiene tallas disponibles en 7, 8, 9 y 10. Cuenta con características como resistencia al choque térmico, a los medios corrosivos y tiene un coeficiente de expansión térmico bajo. Luego seguimos con la cinta transportadora de moldes, que se encarga de transportar, como bien dice su nombre, a los moldes por las diferentes actividades. Tiene como característica la longitud, que esta varía de 300 a 1100 metros, según lo solicite el cliente, ¿no? Tiene una capacidad para transportar de 3000 a 22000 moldes. Luego tenemos el horno industrial, que se encarga de la vulcanización del caucho. Esta tiene como características las dimensiones primero en milímetros de 2100, 2000, 2300, 1500. Luego tenemos la temperatura nominal de funcionamiento, que puede llegar hasta más de 2000 grados Celsius. El acabado. En el interior tenemos una cámara de calentamiento de acero galvanizado. En el exterior tenemos un acero de carbono pintado RAL 7035 con un procedimiento estándar. Luego seguimos con el tanque de inmersión, en el cual se sumergen prácticamente al molde, con posiblemente, dependiendo la sustancia que se le adhiera, ¿no?, a este tanque de inmersión. Puede ser alcalinos, también puede ser ácidos y el látex, ¿no? Luego tenemos las características. Tiene una dimensión de la zona de inmersión en centímetros de 100 por 60 por 26, un material de acero inoxidable y además tiene un sistema de alimentación para la eliminación de agua. El DOP para los guantes de látex sería el siguiente. El molde de guante entra en un tanque de inmersión que está compuesto por una solución ácida. Esta solución ácida está compuesta por ácido muriático.
Luego se procede a otro tanque de inmersión que está lleno de agua para su limpiado, ¿no? Luego sigue otro tanque de inmersión para limpiar lo que es la solución ácida. Esta sustancia alcalina está compuesta por alcalí más agua. Luego sigue otro tanque de inmersión que está compuesto de agua para limpiar algunas impurezas. Luego tenemos la siguiente inmersión que en este caso está compuesto por un coagulante que está hecho de nitrato de carbono y carbonato de calcio. Luego tenemos el látex, otro procedimiento, otro tanque de inmersión en el cual se baña el molde, ¿no? Luego tenemos que se realiza una revisión de la película. Vendría a ser el pliegue que se le adhiere al molde, que en este caso es manual. Luego pasa por otro tanque de inmersión que está hecho que contiene agua, y finalmente se saca, ¿no? Se saca este guante, se le realiza el orillo, luego pasa al horno. Tenemos que transportarlo al horno. Dentro de este horno se realiza el proceso de vulcanización, como dije, que sirve para realzar las propiedades del látex. Se retira del horno y se realiza la respectiva inspección. Luego se le añade el almidón de maíz para que prácticamente absorba la humedad, ¿no? Luego tenemos que desmoldar el guante. Esta se realiza de manera manual. Ahí tiene sus respectivos nombres. Por ejemplo, man significa manual. Luego tenemos la inspección final, ¿no? Eso sería. Y luego finalmente tenemos el guante terminado. Como verán, acá se realizan varios tipos de inmersiones. Dependiendo de la sustancia con la que se quiere bañar, esta varía un poco, ¿no? Luego tenemos el equipo de inmersión para el desarrollo de lentes de seguridad. Tenemos el molde de inyección. Este molde se encarga de la fundición del polietileno a 250 grados Celsius. Es de un material de acero. El molde es personalizado según el cliente. Vida del molde, 5 millones de disparos. Cavidad tiene para 2 lentes. Luego seguimos con el tanque de inmersión. Del mismo modo, donde se introduce al producto, en este caso son los lentes, puede ser para la limpieza de algunas partículas, y también para añadir el compuesto antibao que permite que no se empañen fácilmente los lentes y que se rayen con facilidad. Tiene unas dimensiones de 100 por 60 por 26, son centímetros cúbicos, material acero inoxidable, y tiene un sistema de alimentación y eliminación de agua, ¿no? Es muy similar al anterior. En el horno industrial también, que se encarga del proceso de vulcanizado. En este caso no sería caucho, en este caso sería polietileno. Tenemos las características, son similares, dimensiones de 2100, 2300 y 1500 milímetros. Y la temperatura puede llegar hasta más de 200 centígrados. Luego tenemos la máquina de fijación y fresadora, ¿no? Que se encarga de prácticamente retirar los excesos de polietileno de este material. Cuenta con características como el metal, cuenta con baterías, no cuenta con baterías. Es altamente inteligente, y tiene un control totalmente digital. Luego seguimos con el diagrama de operaciones del DOP para los lentes de seguridad. Los primeros 5 operaciones son muy similares, que trata de derretir. En el caso de las gafas, introduce el policarbonato, el puente nasal, goma o caucho. Para la montura se utilizó nylon, y para los brazos extendibles nylon. Luego seguimos como ya mencioné, los primeros 5 procesos son similares, donde se derrite el material, se inyecta el material, se amolda el material y se retiran las gafas. Las 3 primeras se realizaron por esta máquina de fijación y fresadora. Perdón, esta máquina de molde de inyección. Luego tenemos que se retiran los lentes, se inspeccionan, se coloca en un tanque de inmersión para limpiar las impurezas. Esta contiene ácido muriático, como ya mencioné antes. Otra vez un tanque de inmersión lleno de agua. Luego se procede a un tanque de solución química. Este tanque de solución química contiene lo que es el antibao,
como ya mencioné, que evita que se empañen fácilmente los lentes y se rayen. Luego se transfiere a través de una espada a una reja vertical, donde se procederá a meterlo o introducirlo dentro de un horno. Se procede a hornear las gafas. Aproximadamente durará 120 minutos para reactivar los compuestos que tiene del policarbonato. Se introducen poco a poco lo que vendría a ser el puente nasal, las monturas, los brazos extendibles. Y luego se realiza una inspección final para la realización final de las gafas de seguridad. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.